primera pregunta es, ¿qué te motivó a convertirte en quiropráctico? Hola Rosemary, ¿cómo estás? En segundo año de la facultad tuvimos en una materia y ahí un profesor daba el posgrado de quiropraxia de la universidad. Entonces él hizo una breve introducción de lo que era la quiro, pero muy general, y de ahí me entró ese gustito. Y a medida que empezó a pasar la carrera empecé a ver, a enfocarme un poquito más en la quiropraxia y siempre fue de mi idea trabajar, digamos, el tema de la columna. Y así fue como decidí ser quiropráctico y formarme en esta linda profesión que es la quiropraxia. Acá en Argentina, primero tenés que ser kinesiólogo o médico, o sea, tenés que tener un título universitario de grado. Y después son 2 años de especialización, en el cual se ven las diversas técnicas. ¿Sí? Son muchas técnicas la que abarcan la quiropraxia. Son 2 años y el título es quiropráctico. Vos egresás, o sea, el posgrado es posgrado en quiropraxia. En algunos lugares se le dicen doctor en quiropraxia o quiropráctico, es lo mismo. Pero acá en Argentina primero tenés que tener el título de grado y después la especialidad. Y en base a cada técnica o a cada método que te va gustando durante el posgrado, nos vamos especializando. Por ejemplo, durante el cursado de quiropraxia hubo una técnica que me gustó mucho que se llamaba la técnica Gontier, ¿sí? Y una vez finalizado el posgrado de los 2 años, hicimos seminarios, especializaciones, pero más enfocados en esta técnica. Hay diversas técnicas, tenemos, por ejemplo, Full Fine, técnica Thompson, que son distintos los procedimientos, digamos. Pero todo es ocio. Todo ocio, exactamente. ¿El quiropráctico qué hace? Va a las subluxaciones vertebrales, o sea, estas desalineaciones en la columna, y las ajusta, ¿sí? No hace masajes, no trabaja puntos gatillos, es todo ajuste quiropráctico. ¿Cuál es tu enfoque principal cuando trabajas con pacientes? Perfecto. Mi enfoque principal siempre es escucharlo y tener en cuenta todo el contexto, desde cómo es la persona, cómo es su estado de ánimo, si hace actividad física, qué es lo que come, si duerme bien, si descansa bien, qué hábitos tiene, si son tóxicos, si son buenos, si la persona entrena. O sea, es muy amplio el contexto para tener en cuenta, que todo eso se va a identificar bien en una primera visita, en lo que es la charla de salud, en donde es una charla con el practicante, en donde se hace diversas preguntas y se explica bien lo que es la quiropraxia, pero siempre el enfoque mío es tener en cuenta todo el contexto de la persona y no solamente la sintomatología, como por ejemplo una persona con un dolor lumbar o un dolor cervical, no solamente basarme en el dolor, en el segmento, sino entender a la persona como un todo y ver cómo las diversas partes del cuerpo se van relacionando y pueden llegar a desenfocar o desencadenar un problema en cierta zona. Exactamente, muchas veces pasa eso, nos enfocamos solamente en el dolor y no en lo que está desencadenándome ese dolor. Por ejemplo, nos enfocamos en un dolor de espalda, ¿sí? Yendo a la columna, por dar un ejemplo, un dolor cervical, por una tensión cervical, una cervicalgia, y muchas veces decimos, no, tomate este remedio, hacete masajitos, hacete esto y lo otro, y no entendemos que quizás ese dolor puede estar viniendo de una alteración a nivel de la pelvis o no estamos directamente dando en la causa que te origina ese dolor, sino vamos a la consecuencia que es el síntoma.
Hay dolor, listo. Masaje, calor, electroanalgesia, electroterapia, un diclofenac, un ibuprofeno y no me muevas y descansar. Que eso es, desde mi punto de vista, por ahí un poquito eh, Simplista, ¿no? sintomatológico. Exactamente, muy sintomatológico. Hernán, ¿y puede ser que un dolor de hueso te pueda desembocar en un dolor después de un órgano blando, por ejemplo, el estómago o el hígado? Y a nivel de columna vertebral, cuando hay desalineaciones o subluxaciones vertebrales, eh, la información a nivel raíz nerviosa, que tendría que estar llegando a esos órganos o tejidos viscerales, se puede ver afectado en cierto punto, ¿sí? Pero puede llegar a ocasionar un dolor muscular que se ve irradiado, o por ejemplo, vamos al caso, un dolor a nivel de la espalda baja, de los que son cuadrados lumbares, puede llegar a tener un dolor irradiado a lo que es riñones, por ejemplo, o viceversa, o que un dolor a nivel renal se me irradie a nivel columna lumbar o espalda baja. Hay ciertas diferencias, digamos, en lo que refiere al tipo de dolor, que ahí podemos diferenciar si es un poquito más óseo muscular o si ya viene de algún órgano, como por Bien, ejemplo en este bueno. caso hablando del riñón. ¿Alguna vez atendiste alguna patología grave? Eh, Desde la quiro y desde lo que también trabajamos en terapia postural, en sí patologías graves, no, no. El kinesiólogo en sí no va a tratar patologías graves a nivel vida o muerte, por ejemplo, pero sí patologías un poquito más complicadas como una osteoporosis, eh, una luxación de cadera, fracturas a nivel de columna vertebral que pueden originar. Después son más que nada eh, lesiones sin riesgo de vida o muerte, como por ejemplo una fractura, un desgarro, malas posturas a nivel de la cadera, de la columna. En sí, muy graves, no. O sea, las malas posturas te van a ir generando consecuencias a nivel postural. Por ejemplo, una mala postura al estar sentado va a poder traer problemas a nivel de la cadera, a nivel de la espalda baja o a nivel cervical superior. O sea, va a ir desencadenando problemas en otros segmentos corporales. ¿Influyen las emociones en la recuperación de una lesión? ¿Cómo estamos, Santiago? Sí. El proceso emocional es clave en todo. Tanto en el proceso de recuperación como en el proceso de readaptación. Por ejemplo, no es lo mismo la postura que adopta una persona con emociones negativas o con pensamientos negativos a una persona que viene y se quiere recuperar, que tiene otro tipo de positivismo, una persona más positiva, encara de diversa forma, digamos, el proceso de recuperación y al tener pensamientos positivos también ayuda a que el cuerpo se relaje, a que el cuerpo esté mejor predispuesto, a que vayamos pensando en lo positivo y no en lo negativo. Por ejemplo, en lo que refiere a TPA, vamos haciendo posturas y vamos pensando en que mira las posturas que vamos logrando y no en lo que nos va costando llegar a esa postura. Entonces hay esos dos enfoques, digamos. Unas personas que vienen con lo negativo, que dicen, ¿por qué me pasó? ¿Por qué me lesioné yo? Si venía haciendo esto, si venía haciendo lo otro. Y personas que lo encaran de otra forma y dicen, bueno, me lesioné, ya está, de acá miramos para adelante y nos recuperamos. Pero sí influye, te diría yo, en un 80% las emociones. El resto va por nosotros. Una persona bien predispuesta,
Siempre el trabajo nuestro es 80-20, 90-10. O sea, nosotros aportamos, pero si la persona no colabora o tampoco tiene muchas ganas de recuperarse, podemos dar el 100% nuestro y te garantizo que no va a haber recuperación. Hernán, y en la medicina Gracias. tradicional, o sea, cuando vos vas a la universidad, ¿se tiene en cuenta lo emocional en alguna materia? No se habla tanto de lo psicológico, quizás porque la verdad que no lo sé, pero yo calculo y creería que de ahora en más, al haber tomado tanto protagonismo la psicología, que me parece muy positivo, deberían ya empezar a hablar un poquito más de las emociones. O sea, nos recibimos y salimos de la facultad pensando que hay que tratar un esguince, pensando en que vamos a abrir la puerta en nuestro consultorio y va a llegar un ligamento cruzado. O sea, no tenemos en cuenta si el ligamento cruzado viene de una persona que hace deporte, que no hace deporte, de una persona que come bien, que se hidrata bien, o una persona que fuma, come mucho asado, que toma mucho. ¿Entendés? Entonces, es clave, es totalmente clave. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que mente controla cuerpo, pero cuerpo no controla mente. O sea, hay gente que vos la vas a ver en condiciones pésimas, por decirlo así, y tienen unas ganas y tienen mucho, mucho mejor resultado que una persona que quizás vos la ves y decís, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no, por qué no se recupera o por qué no mejora? Pero sí es clave las emociones, es muy clave. ¿De dónde salió tu inspiración por tus profesiones? A mí siempre me encantó el deporte, siempre me gustó el deporte. Cuando era chico soñaba con ser médico deportólogo y siempre me gustó estar relacionado al deporte. Entonces una de las primeras inspiraciones fue eso. Y el kinesiólogo en sí tiene un amplio margen laboral, trabaja desde en los hospitales, ayudando a los médicos, como por ejemplo en sala de cuidados respiratorios, en movilizar a los pacientes. Si no te gusta hospital, te gusta más la parte neurológica, trabaja mucho con personas con ACV, con niños con parálisis cerebral. Si no te gusta esa área, tenemos mucho trabajo a nivel de lo que es consultorio, en la parte física, o sea, siempre me gustó estar ligado al movimiento y al deporte. Siempre hay que evaluar primero, o sea, siempre hay que ver a la persona, hay que ver su historia clínica, hay que ver cómo está, o sea, es muy amplio el panorama como para decirte, no, mira, tenés que hacer esto y esto. No hay un protocolo para espina bífida donde todas las personas lo hagan. Lo mismo te va a pasar con cualquier lesión. Sí, siempre hay que tener en cuenta, listo, partimos de un patrón, evaluamos y vemos qué hacemos. ¿Sí? Esa es la clave. Y lo más frecuente acá, en lo que yo estoy enfocado, es en columna. No sé, es todo columna. Vienen desde personas con procesos esqueléticos, tensiones musculares a nivel espalda, a nivel miembro inferiores, o sea, a nivel pierna, ¿sí? Muchas cervicalgias, personas con mareos, personas con limitación del movimiento a nivel de los miembros, o sea, en mi práctica están más que nada ese tipo de personas, digamos, o personas que en sí practican alguna actividad y también lo usan como método de prevención de lesiones, teniendo en cuenta todo lo que es la movilidad y flexibilidad. Pero en sí, no trabajo mucho con personas sintomáticas, o sea, con personas que vienen, por ejemplo, con una fractura, con un esguince. Yo trabajo más que nada con personas activas que sí van teniendo alguna alteración
y la vamos corrigiendo. Pongamos en contexto, por ejemplo, una persona adulta con un proceso de osteoporosis un poquito avanzado. Y bueno, siempre es importante tener en cuenta el diagnóstico, leer los estudios complementarios que hagan. Otra cosa que tenemos que entender, nosotros los kines no solicitamos estudios. Ejemplo, no podemos indicar a una persona que vaya a hacerse una resonancia, una placa o una tomografía, digamos. Eso lo hace el médico. Así que por lo general siempre vienen con algún estudio complementario, ya sea una placa, una resonancia, si es algo un poquito más a nivel óseo con una tomografía, pero siempre hay que tener en cuenta en el caso de que la persona venga con sintomatología, el diagnóstico, ¿sí? Evaluar para ir viendo hasta dónde llegamos con esa persona, ¿sí? Por ejemplo, en la quiro hay contraindicaciones, o sea, las famosas banderas rojas en los cuales no habría que hacer, y ahí sí tenemos procesos osteoporóticos avanzados, procesos neoplásicos en el lugar, eh, esas contraindicaciones. ¿Y de las operaciones, las recuperaciones tardan mucho tiempo? Hay que tener en cuenta siempre que hay un proceso quirúrgico, hay un tiempo fisiológico. Por ejemplo, vamos a tobillo, ¿sí? Una fractura en tobillo, siempre hay un proceso fisiológico en el que hay que respetar al tejido. Por ejemplo, tuve una fractura de peroné con un desplazamiento en donde me tuvieron que poner una placa. Entonces yo, primero y principal, tengo que esperar que se adapte bien esa placa, que el tejido se una, que se forme bien el callo óseo para recién, por ejemplo, empezar con una descarga de peso. Entonces eso ya va a ir dependiendo de lo fisiológico. Pero mientras podemos ir haciendo otro trabajo, como por ejemplo activación a nivel muscular de la pierna en sí, eh, trabajo a nivel de zona media, o sea, mantener una persona activa. Pero en el caso de una cirugía, hay procesos. Lo mismo en sí, en caso de una lesión, siempre hay procesos eh, fisiológicos y los procesos fisiológicos no se apuran. Es cierto que seamos un jugador elite, que yo me lesione hoy y tenga que jugar el domingo y probemos todo lo que haya para jugar. Pero siempre hay que respetar el proceso. Y ya antes se hablaba mucho, por ejemplo, no sé si habrán escuchado de que no, que un desgarro se cura en 21 días. Ahora ya no hay tiempos establecidos, es decir, no, una lesión estas son 6 meses. Ahora hay fases. O sea, hay fase aguda, hay fase de rehabilitación, hay fase de readaptación, hay fase de vuelta al deporte. O sea, hay muchas fases. En la quiropraxia, uno de los tres estrés que se le denominan así de subluxación, o sea, de los tres desencadenantes de subluxación, en uno está lo emocional, o sea, en cómo está la persona. Quería preguntarte si me podías dar tu opinión como profesional, como lo hiciste con mi compañero, pero yo tengo escoliosis. Entonces, no sé si vos recomendás algo diferente. En lo que es escoliosis trabajamos mucho, mira, ahí justo acá estoy en la sala de lo que es terapia postural activa, trabajamos mucho con esos espaldares, ¿sí? Entonces ahí trabajamos todo lo que es la movilidad y flexibilidad de todo el cuerpo. En el caso de una escoliosis lo vamos adaptando mucho a lo que es parte de columna. Entonces siempre es muy recomendable movilizar y fortalecer. En ese caso hay que tener en cuenta esos dos parámetros como clave. Haciendo hincapié en eso, teniendo en cuenta la lesión, o sea, es clave saber qué lesión tengo, ¿sí? Para saber qué hago. O sea, si yo tengo un ligamento cruzado roto, sé que tengo que esperar a tener buena fuerza en rodilla para mandarlo a correr, por ejemplo. Y también tengo que saber que el ligamento se unió bien para recién mandarlo a correr. O por ejemplo, tengo que establecer en una fractura otros parámetros previos para decirle a la persona, vamos a comenzar a caminar.
Por eso me gusta ser bien cauteloso al momento de pasar de etapa. A mí me gustó mucho siempre la evidencia científica. Pero, ¿qué pasa con la evidencia científica? Se trabaja sobre un grupo determinado de personas con una calidad de vida determinada. Por ejemplo, en el caso de un desgarro, se prueban ejercicios muy nuevos que se hacen, por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, en la Universidad de Canadá con atletas con fondista de 4.000 metros, con la mejor calidad de vida. Entonces vos llegás y decís, che, voy a seguir el protocolo de este artículo. Y te viene completamente otra persona. Y decís, ¿cómo adapto eso a la persona? Entonces, siempre se tiene en cuenta el contexto de la persona. O no es lo mismo tampoco una fractura a nivel de tobillo en una persona de 20 años que corre a una abuelita que cruzando la calle se dobla el tobillo y el objetivo de la abuelita es volver a caminar, volver a tener su actividad de vida normal. Mientras que el chico quiere seguir corriendo. En una edad bastante amplia, desde, por ejemplo, ayer he trabajado con chicos, con deportistas de 24 años. A la mañana trabajé con un nene de 14. El sábado tengo tres alumnas de entre 40 y 50 y hay una niña de 15. Es muy amplio, pero por lo general abarcamos eh, un rango amplio. No, hasta una señora que tiene 87 años viene a movilizarse. Eso es lo que es terapia postural activa. En la quiro, más que nada, gente entre 30 a 50 años. Más o menos se maneja ese rango. Hernán, ¿y hay una profesión que sea como la que digan, digamos, como ustedes internamente entre ustedes se comenten que hay una profesión que es como la que más te manda a hacer fisioterapia o quiropraxia o que tenga que desencadenar en alguna terapia? O sea, la profesión que llevaría a que la gente A que haga tengas mala postura, a que tengas como fracturas. programadores. Ajá, Programadores. está pérdida así. Exacto. Y empiezan esas tensiones. O en sí, gente que está mucho tiempo al frente de la compu, o muchos que realizan tareas de oficina. Es muy común en ellos. Todos. ¿Sí? Es muy común en ellos. Bueno, esta es lo que es la sala de terapia postural, ¿sí? Donde están las plantas, por ahí se entra, ¿sí? Y acá está el otro espaldar, nos vamos acá y esta es la sala de quiro. Donde entramos, están las dos camillas, ¿se ve bien o hay mucha luz? Se ve bien, sí. Y ahí están las camillas, ¿sí? ¿Por qué la camilla de quiropraxia tiene esas divisiones? Porque tiene distintos drops, ¿se ve ahí? Yo no veo Sí. mucho. Por ejemplo, vamos acá a una caída a nivel lumbar, ¿sí? Entonces, posiciono y caigo. Son esos drops, ¿sí? Diversas divisiones ahí, ¿sí? Esas son las que... Y la caída tiene que ver con la presión que vos haces y vos, ¿cómo sabes que eso es? O sea, ¿cómo se mide eso? Y se mide en base a cómo la persona, ¿sí? Primero y principal, y la caída nos ayuda a nosotros. Quería preguntar, ¿hay que ser muy fuerte para hacer quiropraxia? No. Si es más, yo mido 1,65 m, y me han llegado personas hasta más de 100 kilos. Hay que ser específico. Hay que saber qué vamos a ajustar, qué vamos a tocar para que sea más fácil.
si yo no sé qué voy a ajustar o no sé qué voy a hacer cuando llega una persona, y ahí sí, si intento hacer lo mismo con todo, y yo voy a sentir una diferencia entre una persona de 60 kilos a una persona de más de 100 kilos. O sea, no hace falta ser fuerte, tener mucha hipertrofia, hay que ser bien específico. Obvio, siempre hay que tener fuerza, ¿no? Siempre hay que tener eh, buen control en las manos, todo, pero no es necesario estar todo trabado para hacer kiro. Porque vos no recomendás medicación después de hacer, digamos, una sesión, ¿no es cierto? Claro. En sí, primero y principal, nosotros no medicamos, ¿sí? Y segundo, es importante el dolor. O sea, es importante porque el dolor es un marcador, un indicador, ¿sí? Así que para mí es importante saber si el dolor sube, si el dolor baja. Eso sí ha pasado, que hubo veces que quizá el dolor aumentó un poco, pero volvió a bajar, o que se mantuvo una molestia dos días y al tercer día bajó, pero más que nada eso, entre eso oscila. ¿Cuándo estás relajado, Hernán? ¿Cuándo es la postura relajada de la columna? ¿Tiene que ser acá 90 para que esté relajado? Y la postura ideal de los libros hablan que el oído se alinee con el acromion, que el acromion baje hasta la cresta ilíaca, que se alinee con el peroné. Tendrías que caminar medio como robot, porque no sé si Claro, podemos depende. alinear Yo todo. siempre, a mí me gusta hablar eh, de postura ideal para cada persona. No. Lo mismo me pasa en el momento de que me preguntan mucho con qué almohada duermo, qué colchón uso, qué silla uso. Y le digo, va a depender de vos. Siempre hay que tener en cuenta, la postura ideal es la que menos gasto energético nos lleve. Ejemplo, mi postura, sí, por ahí es mala, pero es esta. Mi postura cómoda es esta. ¿Entendés? En la que seguramente viene alguien y te dice, che, estás en una postura horrible. Pero si yo vengo y yo mismo digo, no tengo que estar así, te aguanto 5 minutos y después estoy incómodo. Pero ¿qué va a pasar? Che, bueno, vamos mejorando esa postura. ¿Sí? Veamos cómo podemos adaptarla a tu postura para que no sea tan mala o no nos genere alguna lesión o algún dolor. Si tuviste que cambiar tu vocabulario o tu forma de hablar hacia los pacientes al empezar la quiropráctica. Yo trato siempre de mantenerme igual. ¿Sí? La quiropraxia es una profesión que tiene mucha filosofía. Hay mucha filosofía quiropráctica. Yo en ciertos aspectos la comparto, en ciertos aspectos no. Así que yo traté de mantener siempre, digamos, la misma esencia desde que comencé en consultorios, o sea, en la parte ambulatoria, ahora que estoy en la quiro o en la terapia postural activa, siempre mantuve bien el vocabulario. Siempre pasa que por ahí queremos explicar y somos muy técnicos. Por ejemplo, yo te digo, no sé, la fractura vos tenés que esperar a que los osteocitos se vayan estimulando para que madure el hueso. Y la persona te viene como diciendo, no entiendo, o me ha pasado de tener que explicar una fractura como una esponja, por darte un ejemplo, en decirle, mira, vos tomás la esponja y ten en cuenta que la parte dura estaría en los dos lados, cuando hay una fractura se corta en los dos, cuando no hay fractura completa no llega de lado a lado, o sea, eh, en ciertos aspectos hay que ver, digamos, de hacerlo más didáctico, tanto para la quiro, para terapia postural, así que eso más que nada sería. Y hay que mantener siempre la misma posición. Va a haber días en que nosotros nos tengamos el mejor de los días, pero no podemos manifestar eso. Entonces siempre hay que mantenerse de la misma forma. O un día que estemos totalmente felices, tampoco podemos quedar invasivos frente a otra persona. O sea, hay que mantener, como quien diría, mantener siempre la calma, para mantener siempre el mismo estado. Claro, sí, decíamos por ahí eso, que a veces llega gente que desestabiliza al profesional porque
porque también puede ser muy invasiva la persona, digamos, que llegue. No, Entonces, eso vincular no te lo enseñan, eso hablábamos. no, el vínculo frente a frente es nuevo, y es nuevo día a día, ¿eh? Claro. No se aprende del todo. Claro, no viene en libros. No en libros, ni en cursos de oratoria, de coaching, no. Pues yo te puedo hablar bonito de acá a la cámara, pero te tengo al frente y no sé qué decirte. O pasa al revés. Hay gente que frente a la cámara. Entonces eso se va aprendiendo. ¿Cuál fue el paciente más difícil de tratar y fue por la patología o por el carácter del paciente? Hubo mucho complicado. Hubo mucho complicado. Pero más que nada por la predisposición de la persona. Pero el que me quedó grabado fue mi primer paciente de Quiro. Una persona enorme, 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 en donde yo quería encontrar las vértebras y no podía, palpaba enorme, en donde regulaba y no me subía el drop. Ese fue, no complicado, pero fue el paciente que más me marcó. Además, yo recién empezaba y fue mi prima la primera y él el segundo. Yo ya lo conocía a él, que venía haciendo oficio conmigo. Me dijo, yo te voy a ir a ver, y un paciente de 1,90 m, más de 120 kilos, enorme, enorme, y tenía voz gruesa, así, ¿viste? Parecía un vikingo, enorme. Ese fue el que más me acuerdo, el que más me marcó, así diciendo qué complicado que fue. ¿Llegó algún paciente que intentó como enseñarte, entre comillas, tipo, te intentaba corregir, así como haciéndose el profesional? Hay un montón de Hay un eso. montón. Sí, mucho, mucho, mucho. Pero como te digo, ahí hay que mantener la calma, porque el ponerse a discutir con una persona me parece totalmente al vicio. O sea, eh, pasa. O que te dicen, no, no, mira, a mí me dijeron que haga esto porque yo hago esto, mira que me dijeron que hiciera esto y me resultó esto, y te dan ganas a veces hasta de decirle, bueno, hermano, no sé para qué venís conmigo. No, para. Básicamente hacer eso que usted cree que tiene que hacer. Pero hay que estar tranquilo. Bueno, quería preguntar también si el hueso afecta al músculo o el músculo afecta al hueso. Ambas dos, las dos. ¿Las dos? Hueso y músculo están muy relacionados. El músculo mueve al hueso y el hueso se mueve por el músculo. O sea, están totalmente relacionados. Y está totalmente relacionado músculo, tendón y hueso. El músculo termina en un tendón que se une al hueso y provoca el movimiento. O sea, es una íntima relación. Y a su vez también puede haber relación con la cápsula articular. O sea, es toda una relación con todo. Un dolor a nivel óseo te puede desencadenar un dolor a nivel muscular, y una lesión a nivel muscular te puede desencadenar problemas a nivel óseo. Y bueno, y si vos tratás solamente el hueso, ¿no? ¿Se tendría que ir a otro profesional para tratar el músculo? No. No, en el proceso de rehabilitación no se trata un solo tejido. Se trata todo. ¿Sí? Así que siempre hay que tener en cuenta, y no solamente músculo y hueso, sino músculo, tendón, hueso, cápsula, ligamento. En algunos casos, si hay alguna invasión quirúrgica, hasta la piel se trabaja, o sea, la cicatriz que te deja la cirugía. Así que es todo muy amplio. En sí, en la quiero no me baso en patología, me baso en plan de cuidado. Hay un plan de cuidado un poco más intensivo, que es la primera vez, una vez por semana, ¿sí? Durante 4 o 6 visitas, y después cada 15 días, y después ya una vez al mes de manera más regular, digamos. Pero esa sería más o menos la dosificación con la que me manejo yo. Y porque Hernán es como que cuando va pasando el tiempo, siempre algo se desequilibra en el cuerpo.
Exactamente, exactamente. Las subluxaciones son recurrentes, pero por diversas cosas. Como por ejemplo, fuimos al gimnasio, levantamos mal una pesa y nos quedó una molestia, comimos algo de más que nos causó una molestia a nivel intestinal y quedó el dolor ahí. Desaprobamos un parcial o nos fue mal en algo y nos pusimos tristes y nos empezó a doler la cabeza. O sea, constantemente estamos luchando contra eso. Bien, perfecto. Bueno, primero agradecerte a todos por la entrevista. Bien. No te robamos más tu tiempo, estamos muy contentos de haberte entrevistado porque ellos habían visto varias enfermedades óseas, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu dedicación también a la profesión, que nos parece súper importante. Hay gente que no te contesta ninguna pregunta, no sé si es ego del propio profesional o eso guardarse las cosas para uno, ¿no? Sí, hay de todo, hay de todo. Así que yo prefiero brindar todo lo que sé. Así que, Gracias así que por eso. gracias a ustedes, que anden muy bien.